Me preocupa mucho porque hay mucha gente que realmente es como una bandera y se deja llevar para donde lo lleve el viento, ¿sí? Que es muy influenciable, sobre todo ahorita con las redes sociales, que aparecen muchos coaching que te dicen cómo tienes que hacer tu vida y de pronto tú los haces casos y puede ser que el consejo no aplique a tu estilo de vida. Buenas, buenas, bienvenidos a este otro episodio de Ser Adulto No Era Esto, un episodio vulnerable por el cual estoy aquí en mi cama, porque no hay otro lugar en el que yo esté más vulnerable cuando estoy acostada en mi cuarto. La verdad, el episodio de hoy puede ser un poco nostálgico o más bien lleno de mucha incertidumbre, porque bueno, si ya vieron el título ya saben de lo que estoy hablando. Pero antes de eso, quería tocar otro tema que creo que me agobia, me preocupa un poco, este coaching para mujeres que hay ahora, en el que engloban a todas las mujeres, las meten en el mismo saco socioeconómico, ¿sí? En el que le dicen a todas las mujeres, trabaja, gana $10,000 al mes y sepárate y sé feliz sola con tus hijos, cuando realmente no todas las mujeres tienen esa posibilidad. Y me preocupa un poco que personas estudiadas den esos consejos sin evaluar el ambiente en el que viven algunas personas. Por ejemplo, hay muchas realidades diferentes en matrimonios y maternidad. Por ejemplo, si tú eres una mujer que antes de casarte y tener hijos y estar dedicada a la casa, te ganabas $20,000 al mes y eras de verdad súper independiente, quizás ahora siendo ama de casa estás frustrada o te sientes mal porque no estás haciendo lo que te gusta, podría entender que quieras volver a tus labores y está fino, es ok, son etapas, pero lo que para ti ahorita ser ama de casa puede ser un fastidio, una tortura, o que te devolviste a la prehistoria, o que estás atrasada en tu vida como mujer y profesional, lo que para ti puede ser un atraso, para otra mujer puede ser un privilegio. Porque en la mayoría de los casos, que me atrevo a decirlo, porque en realidad sabemos que no es una mayoría de los que tienen una posición económica, ustedes saben, como que mucho más alta. En la mayoría de los casos, poderse quedar en casa con los niños es un privilegio, porque en muchos hogares pasa que si no trabajas un día, ese día tus hijos no comen. Entonces, para muchas mujeres, poderse dedicar a sus hijos los primeros 2, 3 años o un poco más sin tener que preocuparse por trabajar porque cuentan con el privilegio de que tienen un esposo que puede proveer mientras ellas se dedican al hogar, para muchas mujeres eso es mejor calidad de vida, es un privilegio, es una mejora, no es un atraso. Entonces lo que me preocupa es que meten a todas las mujeres en esta bolsa de que todas ganan lo mismo, como sin tomar en cuenta su vida, su estilo de vida, su situación económica, y les dan el consejo general, generalizando de que todas tienen eh, las mismas oportunidades, cuando ciertamente no es así. Me preocupa mucho porque hay mucha gente que realmente es como una bandera y se deja llevar para donde lo lleve el viento, ¿sí? Que es muy influenciable, sobre todo ahorita con las redes sociales, que aparecen muchos coaching que te dicen cómo tienes que hacer tu vida y de pronto tú los haces casos y puede ser que el consejo no aplique a tu estilo de vida. Entonces yo me imagino que por ahí una mamá que siente que su vida está un poco en pausa, porque cuando tenemos hijos y están pequeños es un poco así, nos estamos dedicando a esta personita, sientes que tu vida está en pausa, tienes una persona proveedora al lado, no tienes que preocuparte quizás por la economía, porque tienes el privilegio de dedicarte a tu hijo un tiempo, que sí es un privilegio realmente porque puede ser complicado dejarlo con niñeras, confiar en alguien y todo eso. Y tú escuchas que una psicóloga o una coach te dicen, deja de abandonarte a ti misma, no seas una fracasada, sal a trabajar, si ese hombre no te deja progresar, déjalo. Y escuchas todas estas cosas y tú estás en un momento, y toqué el micrófono, y estás en un momento vulnerable en el que dices, he dejado mi vida en pausa,
tú escuchas eso y puedes llegar a creer que lo que te dicen es verdad, que tienes que dejar a tu hijo con cualquiera para que lo cuide y trabajar, y quizás hasta romper tu matrimonio porque no es la vida que tú querías. Yo quiero que entiendan que eso son etapas. La vida vuelve a la normalidad, tú después si quieres puedes volver a trabajar. Si estás con una buena persona, o sea, estoy hablando en casos de que están con parejas buenas, con parejas estables que se preocupan por ustedes. Si estás con una buena persona, no vale la pena que por consejo de otra persona rompas todo, cuando realmente quizás tú no te sentías así con respecto a esa persona, pero te dejaste influenciar. Son etapas y pasa. O sea, yo creo, ahora que ya pasé esa etapa, que yo también me sentía como, conchale, mi vida está en pausa, y entendí, ahora que mi hijo tiene 7 años, que es que mi vida no estaba en pausa. Esos primeros años eran mi vida de ese momento. Era lo que yo estaba haciendo. O sea, no puse mi vida en pausa, estaba dedicándome a mi hijo porque lo amo, porque era lo que había que hacer en el momento, y son etapas. Y ahora veo fotos y digo, wow, qué lindo sería volver a estar en un día, volver a un día de esos donde lo más importante, todavía es lo más importante, pero donde solo me dedicaba a mi bebé. Entonces, son etapas, estamos vulnerables después del parto. Entonces sí, o sea, no te dejes llenar de pronto por ideas. Obviamente, si estás viviendo una mala situación con una persona que no te quiere y todo, eso es otro cuento, harina de otro costal, es totalmente distinto. Pero creo que no siempre que escuchas un consejo en internet, no siempre aplica a tu realidad. Contándole a mi esposo este tema, estaba hablando con él de eso, me dijo que él vio un caso así con hombres también. Creo que era un coach de economía que decía como que si tu esposa te dice, mira, ya no estás mucho en casa, no dedicas tiempo, ignórala, sigue trabajando, porque cuando tengas dinero, sigue trabajando, ignórala. Si te quieren frenar, ese no es tu lugar. Y una de las personas que lo seguía, siguió todos sus consejos, perdió su hogar, perdió su matrimonio, y se dio cuenta que no valía la pena y que todo era una mentira porque no aplicaba a su realidad, porque él no estaba con personas que no lo valoraban o que no creían en él. Él estaba con familia que lo amaba y que él estaba dejando a un lado por hacerle caso a otra persona que no conocía nada de su realidad. Y ese es el punto, no todos los consejos que ven en internet son para ti y para tu realidad ni para tu estilo de vida. Y bien, ahora así que ya dije eso, que mire, me lo quería sacar porque de verdad he estado viendo demasiados videos de eso en internet, y había visto un podcast que me había gustado, y después el otro episodio era prácticamente como haciendo sentir mal a las mujeres que se dedicaban al hogar por un tiempo, y era como que si a ti te gustaba dedicarte a eso y te sentías cómoda con eso porque debe ser tu elección, tú eras una fracasada y te estabas dejando a un lado. Y me pareció de verdad súper invasiva esa opinión, y que ese tipo de personas aconsejen a todos generalizando su estilo de vida. Ahora sí, vamos a entrar en el tema fuerte. Déjenme ver la hora primero. Bueno, como ya saben, el título del video se llama, todavía no lo tengo claro, pero es algo así como que me fui del país y sacaron a, ya saben qué personaje. Bueno, para ponerlos en contexto, hace un año por estas fechas, nosotros no teníamos ni idea de que íbamos a migrar, no era un plan. Estábamos intentando ahorrar para comprar un carro porque estábamos cansados de estar a pie. En Maracaibo hace demasiado calor, estar a pie es horrible, el servicio de transporte no es tan eficiente, el transporte público. Además es en efectivo en bolívares, y a veces es difícil conseguir bolívares o conseguir billetes de $1 para pagar el transporte. Entonces era todo un tema. Estuvimos tratando de ahorrar, pero siempre pasaba algo. Claro, gracias a Dios pasaba algo y teníamos cómo responder, pero no podíamos comprar el carro. Y entonces para nadie es un secreto que el carro que en otro país vale $2,000, en Venezuela vale 5,000 y 6,000, en un lugar donde es mucho más difícil adquirir el dinero. Entonces no se logró,
teníamos tiempo sintiéndonos estancados, si bien es cierto que teníamos nuestras cosas, pagábamos alquiler, mi hijo estaba en colegio privado y todo eso, o sea, teníamos privilegios que capaz mucha gente no, sentíamos que teníamos años en lo mismo y queríamos como un cambio y dijimos, bueno, si compramos un carro se nos aliviana un poco la situación y nos vamos a sentir mejor. No se pudo, no se logró y fue pasando el tiempo y como que había cierta inconformidad, pero también decíamos a dónde nos vamos a ir, sabemos temas de xenofobia, hay muchos lugares no nos dan papeles para ir quizás a un lugar que sí nos reciban en asuntos migratorios, que nos den papeles, quizás sea muy, muy lejos, no sé, un país de Europa o algo así, y para irnos a ese lugar necesitamos mucho dinero que no tenemos, porque si no pudimos comprar un carro, menos teníamos para migrar a un país que fuera mucho más costoso el viaje. Entonces estábamos así como, no hemos logrado mejorar más y tampoco podemos salir de aquí. Nos sentíamos un poco atrapados, pero bueno, vivíamos el día a día. Hasta que escuchamos de Brasil, vimos videos, vimos cosas, nos gustó, nos pusimos en contacto con una amiga de mi suegra, nos dijo que sí, que nos podía recibir, chalala, pero para ese momento, digamos que la situación de nuestro país ya se sabían que podían pasar cosas. Ustedes ya saben qué cosas. Decidimos que íbamos a migrar y cuando ya habíamos vendido la mayoría de las cosas que necesitábamos para los pasajes, mandaron ciertos buques cerca de las costas venezolanas, vimos la noticia y ahí empezó la disyuntiva. Ya sabíamos que algo podía suceder, pero nosotros dijimos, nos planteamos, si sacan a este personaje, igual nos quedamos o igual nos vamos. Y nosotros decidimos, igual nos vamos, porque va a pasar mucho tiempo para que esta situación mejore y podamos avanzar, entonces mejor nos vamos a buscar futuro en otro lugar. Decidimos eso, en octubre salimos del país, pasó, bueno, saben que lo de los buques duró un tiempo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pasaron los meses y nada, y ya estábamos aquí en Brasil y claro, nosotros dijimos eso, pero una cosa es decirlo y otra vivirlo. Estando aquí, ya saben, el popular 3 de enero, yo estoy en mi teléfono, mi hermano me dice, creo que está pasando algo por allá, me meto en Instagram, veo las noticias, mi esposo estaba despierto todavía, digo, mira, está pasando esto, después él me dijo, mira, ya se lo llevaron, tal cual. Y, y claro, yo estuve una semana sin dormir. O sea, de verdad, aunque yo sabía que este escenario podía suceder, yo no pude evitar sentir, primero me dio como, o sea, es que me pongo sensible. Muchos pensábamos que cuando esto pasara íbamos a celebrar, pero la primera impresión fue como un shock. O sea, yo me quedé como una semana y ahora qué. Estuve así viendo muchas noticias porque saben que esos días salían titulares y titulares y titulares y era una cosa espantosa. Después vino como mucha rabia de decir, wow, o sea, tuvo que pasar esto cuando ya me fui. Aunque ya yo sabía que iba a pasar, pero igual no pude evitar sentirme mal, o sea, sentirme como un poco impotente. Después de eso, mucha incertidumbre, porque, o sea, nosotros decíamos, va a tardar mucho en mejorar la situación, así que mejor nos vamos. Pero ¿qué pasó? Después de que pasa el magno evento, había muchas noticias de cómo la economía iba a mejorar súper rápido. Se firmaban cosas y ahora yo mando en Venezuela y hago esto y hago aquello. Y había muchas vainas que nosotros decíamos, wow, parece que todo va a mejorar mucho más rápido. Era lo que se veía en las noticias, pues. Entonces, claro, uno veía eso y uno decía, coño, pero ya no estoy allá. Entonces, ahora, aterrizando a la actualidad, en este momento, nos hemos dado cuenta al pasar de los meses que evidentemente no iba a ser así, que sí es como pensamos al principio, el cambio va a demorar mucho tiempo. Pero en ese momento, la cuestión, o sea, todas las sensaciones y los pensamientos que yo tenía en mi cabeza
Y me acuerdo un día hablando con mi hermano y él me decía como que, pero es que tú ya te fuiste, inténtalo en donde estás y si de verdad ese sentimiento te sigue atormentando, después ves después ves qué haces. No fueron textualmente sus palabras, pero fue como que prueba donde estás y después si quieres vuelves, o sea, no pasa nada. Porque entonces también uno tiene eso de, si vuelvo es que fracasé. Está como ese pensamiento. Pero entonces, bueno, pasaron los meses y Dios y la vida me comprobó que tomamos la mejor decisión posible. Podría haber muchas noticias de cosas que se están haciendo, pero la realidad cuando hablo con mi familia, obviamente es que todo está igual o peor. Para ellos no ha cambiado absolutamente nada en su bolsillo, en su economía. Siguen sin los servicios básicos, se han intensificado las fallas eléctricas, o sea, es una cosa, no sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, podemos ver en redes mil cosas, pero a la realidad de la gente ellos no ven ningún beneficio todavía. Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y nadie sabe realmente lo que va a pasar. La historia nos dice cosas malas y cosas buenas que han pasado en otros países después de este tipo de eventos y realmente, claro, uno se preocupa, ¿no? Cuando tomamos la decisión de salir, yo sentía en mi corazón, yo soy, bueno, alguna gente me dice Brujilda, soy una persona muy intuitiva, a veces sueño cosas que suceden, veo cosas, siento cosas, y yo sentía que era nuestro momento de salir, porque en mi corazón yo sentía, van a pasar cosas muy feas, y no quiero estar aquí ni ver a mi hijo sufrir, porque nos quedamos aquí, creo que es momento de salir. Y obviamente me preocupo por mi familia, obviamente, o sea, es una vaina que siempre va a pasar, pero miren, aquí ha sido tan maravilloso, la gente nos ha tratado tan lindo, hemos tenido muchas oportunidades, em, estamos mejor de lo que estábamos en Venezuela después de tantos años luchando para conseguir las cosas, aquí ha sido como mucho más fácil, entiendo obviamente que fue quizás una migración un poco privilegiada porque teníamos cosas para vender, porque pudimos volar y todo eso, entiendo que fue privilegiado porque nos pudimos traer a nuestras mascotas, no tuvimos que dejarlas. Eh, También tiene que ver con que planificamos bien y porque habíamos logrado algunas cosas allá en nuestro país. Entiendo que a no todo el mundo le da igual. Mucha gente quizás no le gustó Brasil, no se adaptó. Yo siento que tiene mucho que ver también si inmigras solo. En nuestro caso, nosotros nos vinimos, mi esposo, mi hijo, yo, a la burra por delante y los dos gatos. Entonces, nuestro núcleo más cercano, que éramos nosotros, porque nosotros pagábamos alquiler, vivíamos los tres solos con los michis, nuestro círculo así, que éramos nosotros, nuestro núcleo, pues seguimos juntos. Entonces, claro, eso ayuda a que nos adaptemos muchísimo más fácil. Aquí la escuela es súper inclusiva con los niños, en la escuela de mi hijo todo tiene banderitas. Te ponen una banderita de Brasil, el texto en portugués y una de Venezuela y el texto en español para que ellos entiendan y se adapten y sepan qué salón es, si es el del comedor, si es la biblioteca. Las maestras hasta intentan aprender español. De verdad que ha sido una cosa hermosa, maravillosa. Nos hemos adaptado súper bien. Mi hijo ya habla portuñol, o sea, se escucha súper cómico porque habla con un acento raro, pero se ha adaptado increíblemente. Y entonces él está súper feliz en su escuela, dice que le gusta mucho más, que es más amplia, porque es más bonita. Creo que muchas ventajas y muchas cosas que lamentablemente en nuestro país eran imposibles, no lo podíamos pensar. Aquí ha sido como mucho más fácil. Entiendo también que cuando algo es para ti, ni que te quites. Y cuando no, ni que te pongas. Siento realmente que era para nosotros esta ciudad, esta migración, en el momento que lo hicimos. Y eso ha ayudado que no me vengan estos pensamientos intrusivos de pues todo lo que ha pasado en nuestro país. He tratado de ser supremamente cuidadosa con el video, con las cosas que he dicho, porque bueno, hay que tratar de cuidarse lo más posible. Pero
o sea, realmente sí estoy muy agradecida con Dios y con el cielo, con el mundo, con la gente, con las personas que nos recibieron sin conocernos, porque conocían a mi esposo, pero no tenían idea de quién era yo. Me recibieron en su casa, en su sala, me dieron cobijo, me dieron comida hasta que nos pudimos mudar. Y muy, muy, muy agradecida con las personas que nos recibieron aquí. Pero sí, o sea, es inevitable. Miren, a veces uno trata de desconectarse. Cuando uno está, estando yo en Venezuela, trataba de desconectarme de mi realidad. Era como que yo disociaba. Yo vivía en mi burbuja, es una realidad, muchos vivíamos en nuestra burbuja y yo decía, bueno, todo está bien, sabiendo que había muchas cosas que no estaban bien, pero es una vaina para sobrevivir. Estando afuera, también tratas de disociarte y de decir, yo estoy aquí, tengo que hacer mi vida aquí y como sea, pero es imposible, porque crees que ya no te importa, que sí, nunca creí que no me importaba, pero como que te distancias un poco y de pronto pasa algo, miren, o sea, una cosa mínima, y uno como que revive todo lo que vivió, y uno se pone súper nostálgico, y es una vaina que te da sentimientos, y uno dice, claro, es que soy un ser humano, o sea, no soy de palo, obviamente tengo estos sentimientos y estas sensaciones, eh, me da tristeza, me da rabia, me da impotencia, me da nostalgia, me pongo feliz, pero me preocupo, pero al otro día sale otra noticia y digo, Dios mío, ¿qué va a pasar? O sea, creo que el venezolano a veces yo decía, no, estamos lindados, aguantamos todo y bueno, tomamos todo con humor, pero, o sea, siento que realmente eso es un escudo para no volvernos locos, porque, o sea, nos han pasado tantas vainas que uno anda en una verga de, miren, o sea, yo me voy a hacer la loca y me voy a reír de todo, porque si no, me voy a poner como la Barbie de los Rugrats, así, porque me voy a volver loca. Entonces sí, es que es muy difícil, o sea, es muy difícil de verdad mantener a veces la cordura. Creo que somos personas muy resilientes y lamentablemente somos personas que aguantamos mucho porque no tenemos otra opción. Y creo que eso es un poco triste. Yo espero de verdad que todo mejore, que uno pueda ir de vacaciones, visitar a su familia y, y bueno, que todo vuelva un poco a la normalidad, pero de verdad que es bien complicado. Sobre todo, miren, o sea, si ustedes tienen años afuera, bueno, pero nosotros teníamos 3 meses de haber migrado, entonces era como, coño la madre, el salado era yo. O sea, yo me fui y se fue también fulano, ¿me entienden? O sea, era ese sentimiento que yo lo sabía y mi esposo lo sabía, nosotros dijimos, va a pasar, igual decidimos irnos, pero bueno, pasan cosas y se nos vienen muchas preguntas, realmente ya lo superamos, me afectó más a mí realmente, o sea, él nunca tuvo dudas, él nunca le dio nostalgia, él nunca dijo, ay, no, o sea, obviamente me dio a mí porque soy una persona muy, muy emocional y muy sensible, y menos mal que tengo a este ser humano a mi lado que me pone los pies a tierra y me dice, cálmate. A veces también me siguen mis locuras, pero él muchas veces me tranquiliza porque yo suelo volverme un poco loca. Entonces, bueno, ese fue todo el episodio de hoy. Tengo que buscar a mi bendición. Me sentí más cómoda grabando aquí. Voy a ver si lo repito. Este, con tanta habladera de sentimientos, se me olvidó la canción de la suscripción. Entonces, voy a cantarla ahora, al final, como siempre. Pensaste que moriría si te marchabas. Cuando te fuiste dijiste, esta se acabó. Ya ves cómo estoy vivita, más radiante y más bonita, y agradecida con todo lo que pasó. Listo. Miren, tengo esa llanera, ¡ay! Me encanta, pero la llanera es muy difícil de cantar. De verdad que sí. Pasaron cosas, algunas maravillosas, otras medio escandalosas en el tiempo que duró. No me arrepiento, te tengo agradecimiento. Horrible. De verdad que desafino mucho cantando llanera, qué horror. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si ustedes también se sintieron así, de verdad les deseo mucha paz,
mucho amor y bueno, relájense. Yo espero en Dios que pasen cosas buenas y desde donde estés, en el lugar que estés ahorita, si Dios te tiene ahí en ese lugar es por algo. Solo Él lo sabe, pero yo sí creo firmemente que todos vivimos procesos y que Dios siempre nos acompaña y que realmente cuando algo es para ti, es para ti. Y si te toca estar ahorita en China, pues bueno, trata de ser feliz en China, en donde estés, porque en donde tú estás ahorita, ese es tu lugar. Entonces, bueno, eso fue todo. Chao, chao.